Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Venimos a exponerles sobre los acuerdos de paz. Como tema número uno, acuerdos de paz. Son cada uno de los temas en los que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca negociaron para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el enfrentamiento armado de más de 36 años. Su negociación se llevó a cabo en países como México, España, Noruega, Suiza durante 14 años para dar las condiciones de imparcialidad a las partes y tuvo una duración de 14 años. La negociación culminó con la firma de acuerdo de paz firme y duradera. El 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura de la Ciudad de Guatemala. El siguiente punto. Identidad de los pueblos indígenas. Este acuerdo constituye un punto fundamental y de mucha trascendencia histórica para el presente y el futuro de Guatemala y su población. Este acuerdo de igual manera buscaba la identidad de los pueblos indígenas, lucha contra la discriminación hacia los pueblos indígenas y avanza en la búsqueda de los derechos culturales, así también sobre los derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Y el siguiente punto. Los acuerdos de paz de Guatemala incluyeron acuerdos para la reconciliación y promoción de la tolerancia mutua, el respeto recíproco y la participación de toda la sociedad guatemalteca. Para superar la discriminación que han tenido los pueblos indígenas a lo largo de toda la historia de Guatemala, el gobierno ha sometido o ha impulsado a los ciudadanos a que hagan una transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Dicha transformación puede empezar mediante la educación, este, o, o en la eliminación de formas de discriminación. Como siguiente punto, los derechos culturales abarcan un montón. En la búsqueda de encontrar la paz en los problemas de conflicto armado interno, se reconocieron todos los derechos culturales de todas las etnias de Guatemala. Recordemos que todos somos descendencia directa o indirectamente de los mayas, y eso constituye el sustento original de la cultura guatemalteca. Como derechos tenemos el idioma, que es un pilar sobre los cuales sostiene la cultura. Otro derecho son los registros de los nombres, apellidos y de todas las etnias de las culturas que hay en Guatemala, así como los templos, sus centros ceremoniales y lugares sagrados. Todos estos lugares donde ellos coexistían o convivían en la antigüedad, el gobierno de Guatemala los pusieron como patrimonio cultural. Otro derecho que es importante es la vestimenta o traje que ellos usan o son sus característicos, que debe ser respetado por toda la sociedad, que son un orgullo y son características de todas las etnias de Guatemala. Como siguiente punto. Derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Los derechos civiles son todos los reconocidos por los ciudadanos y por leyes. En ellos se distingue de los derechos humanos y de los derechos naturales, en los cuales podemos encontrar derechos a la identidad cultural, derecho a la tierra y derecho a la asociación y expresión. El derecho político. El derecho político es una rama de la ciencia jurídica que estudia la general del Estado. Podemos encontrar los derechos colectivos, que son derechos humanos que protegen a grupos sociales como pueblos indígenas, comunidades locales y minorías. Derechos políticos individuales. También podemos encontrar derechos sociales y económicos, que vendrían siendo los derechos económicos y sociales de los pueblos indígenas, que son el conjunto de los derechos que le permiten mejorar sus condiciones de vida y acceder a oportunidades en las cuales serían derechos económicos y derechos sociales. Como siguiente punto. Comisiones partidarias. Las comisiones partidarias en Guatemala han tenido un impacto significativo en la identidad de los pueblos indígenas, ya que estas comisiones son un grupo de personas que abarcan y ayudan
ayudan los objetivos claros como promover las políticas que beneficien a ciertos grupos. En este caso, las comisiones, los grupos de personas luchan contra los derechos de los pueblos indígenas, tanto como en el Congreso de la República, para que les aprueben leyes que las amparan y que éstas beneficien a ciertos grupos, en este caso los pueblos indígenas. Esto puede incluir a la defensa de los derechos territoriales, culturales y sociales. Como siguiente punto. Los recursos son medidas que el gobierno se compromete a agilizar y promover sobre los acuerdos que ayudan a tener un papel activo en los sectores de la comunidad nacional. Esto significa que se respeta la identidad de los pueblos indígenas y los derechos, así mismo como se respetan los derechos de cada persona. Esto ha generado a la cooperación internacional e indispensable para complementar los esfuerzos nacionales y ayudan con los recursos, ya sean técnicos o financieros, para que sean ingresos para nuestro país. Como siguiente punto tenemos disposiciones finales. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas de 1995 reconoce la identidad de los pueblos indígenas de Guatemala. Este acuerdo establece que la nación guatemalteca es multiétnica, pluricultural y multilingüe. Los pueblos indígenas de Guatemala tienen derecho a no ser discriminados por motivos de raza, etnia, idioma o cualquier otro motivo. Las disposiciones finales incluyen reconocer la identidad cultural de los pueblos indígenas basada en sus valores, lengua y costumbres, respetar y promover las formas de vida, tradiciones, organización social, idiomas y dialectos